Buenas tardes, chicos. Vamos a resolver el pilotaje 4 de la parte correspondiente a física. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en la primera pregunta que nos dice: un auto de juguete de 3 kilogramos de masa viaja con una rapidez de 20 metros sobre segundos. En cierto instante, el auto se le aplica una fuerza extrema horizontal. Una fuerza externa debe ser de 35 newtons, opuesta al movimiento. La superficie presenta un coeficiente de rozamiento cinético igual a ñu es igual a 5 sextos, como se muestra en la figura. Con base en la información, determina el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento si el juguete recorre 10 metros antes de detenerse. Considera el módulo de la aceleración de la gravedad como de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en este ejercicio nosotros tenemos varias cosas. Lo primero que debemos hacer es ver las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, sobre este vehículo, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros vamos a tener un peso. Sí, vamos a tener el peso del vehículo. Siempre que nosotros tenemos un peso, por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que va a existir una reacción, ¿verdad? En sentido contrario, estaría por aquí, que va a ser la normal. Bueno, tenemos esta fuerza externa que dice que es la fuerza F, que es la que está frenando el vehículo. ¿De acuerdo? Y acá tenemos este coeficiente de fricción. Entonces, si nosotros lo primero que deberíamos hacer aquí sería analizar todos los datos que nos está dando el ejercicio. Entonces nos está dando una masa, nos da la rapidez de 20 metros sobre segundos, nos da el valor de la fuerza que dice que es de 35 newtons y que es opuesta al movimiento, y el coeficiente de fricción cinético. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Sí, aquí tendríamos nuestra normal, y acá tendría yo el peso del cuerpo, del vehículo, que es igual a la masa por la gravedad, que en este caso va a ser igual a 3 por la gravedad, que es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces esto me daría un resultado de 30 newtons, ¿sí? Ese sería el peso. Si es que hago un sumatorio de fuerzas verticales, un sumatorio de fuerzas verticales o en Y, ¿sí? Va a ser igual a cero. ¿Por qué igual a cero si es que estamos en movimiento? Porque el vehículo se mueve únicamente horizontalmente. Sí, en vertical no tenemos ningún tipo de desplazamiento. Entonces las fuerzas que tendríamos sería el peso, la normal, menos el peso, y esto va a ser igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces aquí determinaríamos que la normal es igual al peso, entonces va a ser igual a 30 newtons. ¿Para qué me sirve calcular el valor de la normal? Porque la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces yo aquí puedo decir que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la normal. Sí, entonces una vez que yo tengo esto, la fuerza de rozamiento sería igual a 5 sextos estaría multiplicando a los 30 newtons. Sí, aquí yo puedo simplificar. Puedo sacar la sexta 1 y la sexta de 30, que sería 5. Y me quedaría entonces que el resultado de la fuerza de rozamiento ha sido igual a 25 newtons. ¿De acuerdo? Ahora, analicemos algo más. Veamos qué es lo que me estaba preguntando. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento si el juguete recorre 10 metros antes de detenerse. Entonces, recordemos, por favor, ¿a qué es igual el trabajo? A la fuerza por la distancia. Es igual a una fuerza por la distancia. Entonces, esta es una fórmula, ¿no? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Sí, en este caso, como me pide el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, la fuerza que deberé utilizar aquí será esa fuerza de rozamiento que nosotros encontramos. Por lo tanto,
El trabajo va a ser igual a 25 por la distancia. Que la distancia es de 10 metros. Sí, por lo tanto, el trabajo que estaría realizando esa fuerza de rozamiento sería igual a 250 newtons. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado de mi ejercicio. Y este trabajo de aquí. Porque únicamente me está pidiendo el realizado por la fuerza de rozamiento. Ahora ustedes me van a decir, profe, ¿por qué está negativo? Porque la fuerza de rozamiento, recuerden que está opuesta al movimiento. Entonces yo la fuerza de rozamiento la tendría aquí. Siempre está en el suelo, en contacto con, en donde se produce el contacto entre ambas superficies. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo tengo el movimiento que se está dando hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ser negativa. ¿Sí? Por lo tanto, es 250 newtons. Ese sería mi valor de acá. ¿Sí? Por lo tanto, está en valor negativo, como me está indicando aquí. Sí, eso sería el análisis, chicos. Ahora, si ustedes se ponen a hacer el sumatorio de fuerzas en X, que les saldría igual a masa por aceleración, porque ahí sí tengo movimiento, tendríamos que encontrar primero la aceleración, podríamos encontrar ahí, pero eso sería como para calcular el trabajo total. Sí, aquí nosotros únicamente nos está pidiendo el de la fuerza de rozamiento. Entonces, fuerza de rozamiento por la distancia. Y nada más, 250 newtons, chicos. El siguiente ejercicio me dice que dos objetos se mueven en el mismo sentido. La masa de kilogramos, no me dice el dato, con una rapidez de 20 metros sobre segundos. Y la B de 20 kilogramos lo hace a 120 metros por segundo, tal como se indica en la figura. Se produce un choque perfectamente inelástico entre ambas, por tanto determina la rapidez en metros sobre segundos con la que el sistema se mueve luego del choque. Ventajosamente tenemos aquí los datos, ¿sí? La masa, la velocidad del bloque B y la masa y la velocidad del bloque A. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que se produce un choque perfectamente inelástico. ¿Cuándo un choque es perfectamente inelástico? Cuando dos cuerpos se chocan y de ahí en adelante comienzan a viajar juntos. ¿Sí? Supongamos, viene el B, le impacta la A y de aquí en adelante los dos viajan juntos. Ahora, un choque perfectamente elástico es cuando ambos se chocan y van hacia direcciones contrarias. O sea, supongamos viene el B, le choca la A, el A se iría hacia acá y el B se iría hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Eso sería un choque perfectamente elástico. Sí, pero como me dice perfectamente inelástico, después del choque ambos van a continuar o van a viajar juntos. Sí, debemos recordar entonces también la fórmula de impulso que nos va a servir ahorita. Sabemos que el impulso es igual a, ¿me ayudan chicos? Masa por velocidad. Muy bien, masa por velocidad. Correcto. Entonces, sabemos que el impulso antes del choque tiene que ser igual al impulso después del choque. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un impulso antes, tendría que ser igual al impulso después del choque. ¿Qué tenemos antes del choque? Que ambos se están moviendo por separado. Entonces, tendría un impulso del bloque A más el impulso del bloque B. Y esto va a ser igual al impulso final, ¿no es cierto? Al impulso después del choque. El impulso final. Al impulso después del choque. Del choque. Sí, entonces, ¿qué tengo en impulso en A? Tendría la masa de A, que sería 30 kilogramos, o pongamos masa de A por velocidad de A, más la masa de B por la velocidad de B, y esto va a ser igual, como se hace un solo conjunto, voy a tener la suma de ambas masas, la masa de A más la masa de B, multiplicado por la velocidad final, ¿sí? O por la velocidad después del choque. Entonces, si yo reemplazo datos, la masa de A me dice que es 30 por la velocidad de A, que es de 20, más la masa de B, que es de 20, por
la velocidad de B, que es de 120, y esto va a ser igual a la suma de ambas masas. ¿Cuánto me daría la suma de ambas masas? Tendría 20 más 30, ¿no? 20 más 30. Ahora la masa de A es 30, pongámosle en orden. Más la masa de B, que sería 20, multiplicado por esa velocidad final. Sí, 3 por 2 me da 6, como tengo dos ceros, 600 más 2 por 12 me da 240, de 24, perdón, y como tengo dos ceros, sería 2400, esto sería igual a 50 velocidad final, ¿sí? Ya me queda solo directo para reemplazar, 600 más 2400 me da un valor de 3000, dividido para ese 50 que está al otro lado, me quedaría que esto es igual a la velocidad final. ¿De acuerdo? Entonces aquí pongamos la liñita de fracción. Y yo puedo simplificar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo simplificar? Lo primero que yo simplificaría sería un 0 con un 0. Y me queda 300 dividido para 50. Una manera fácil de simplificar, la quinta, que vendría siendo 1. Sí, y la quinta de 30 es 6. Como está acompañada de un 0, sería 60. Entonces, de este modo, he podido determinar que la velocidad final, sí, vamos a ver por aquí, que la velocidad final ha sido igual a 60 metros sobre segundo. ¿Sí? Y de ese modo he podido yo determinar la solución para este ejercicio de aquí. Que sería la respuesta D. ¿De acuerdo? De acuerdo, la siguiente pregunta me dice, en un laboratorio científico se colocan dos cargas en línea recta como se muestra en la figura. Determine el módulo de la fuerza eléctrica que se genera en la interacción de las cargas. Sí, entonces tenemos esta carga 1 de 2 coulombs, esta carga 2 de 3 coulombs y están separados por esta distancia r. Sí, si me pide el módulo de la fuerza, recordemos que la fuerza es igual a la constante que multiplica a la carga 1 por la carga 2 dividido para el radio al cuadrado o por la distancia que lo separa al cuadrado. Sí, esta es la fórmula, entonces recuerden siempre las fórmulas, es importante que ustedes las tengan bien guardadas para cuando necesiten. Sí, encerrémoslo en un cuadrito. Listo, esta es mi fórmula. Y lo único que hago sería reemplazar en esa fórmula, ¿verdad? Tendría que la fuerza es igual a la constante, que no me dan en este caso, va a ser K, que multiplique a la carga 1, que sería 2, por la carga 2, que sería 3, y dividido para el radio al cuadrado. Sí, entonces nosotros ya viendo hasta aquí ya podríamos determinar la solución. ¿Cuál sería? ¿No es cierto? Porque me quedaría que es igual a 6K. Sí, 2 por 3, 6 y por K, 6K dividido para el radio elevado al cuadrado. Muy bien, entonces esa sería la solución para mi ejercicio. La opción A. Muy bien. Y el siguiente problema nos dice, un objeto de 3 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre una superficie inclinada, que forma un ángulo θ igual a 30 grados con respecto a la horizontal. Determine el módulo de la fuerza normal en newtons que es ejercida sobre este objeto. Considera el módulo de gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que nosotros tenemos un bloque, sabemos que el peso va a estar hacia abajo. ¿Sí? Y ese peso va a tener dos componentes cuando estamos hablando de un plano inclinado. Va a tener una componente del peso en vertical y va a tener una componente del peso horizontal. Sí, entonces, por lo tanto, yo tendría aquí que esta sería el peso W. Y acá tendría las componentes. Sí, tendría el peso en X
Y acá tendría el peso en Y. Recordamos la tercera ley de Newton que nos dice que a cada acción hay una reacción. Entonces, si analizamos en este eje, nosotros tenemos este peso en Y. Entonces, la superficie le va a devolver la normal a ese bloque. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ponerle acá. ¿Sí? Aquí voy a tener esa normal. ¿Sí? Y listo. También me dice que tiene un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal y bueno, eso sobre todo. Determine el módulo de la fuerza normal, me está pidiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tendría que hacer el sumatorio de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué tendría aquí? Sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0 porque no hay desplazamiento en ese eje. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo el peso en Y, o la normal menos el peso en Y, que sería igual a 0. Por lo tanto, yo sabría que la normal es igual al peso en Y. ¿Sí? ¿Cuánto es ese peso en Y? Pues tendría que descomponerlo sacando este peso de aquí, ¿de acuerdo? Recordemos cómo se descomponía esto. Tenemos un ángulo de 30 grados, sí que estaría aquí. Y este ángulo de 30 grados es el mismo ángulo que se forma entre la normal, perdón, entre el peso y la componente del peso en Y. Entonces sería equivalente a este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces ahí yo tendría ese ángulo de 30 grados. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular las componentes y de una vez repasemos, ¿sí? Yo tendría un peso en X que sería igual al peso por, fijémonos, ¿dónde está la componente en X respecto al ángulo? Está al frente, ¿verdad? Entonces yo tendría que aplicar la operación seno. Entonces sería el peso por el seno de 30 grados. Y de esa forma yo tendría el peso en X. Ahora, para calcular el peso en Y, que es el que me interesa, va a ser igual al peso por, y si nos fijamos ahora, ¿dónde está el peso en Y? Está adyacente al ángulo de 30 grados, está junto, ¿no es cierto? Está pegadito. Entonces sería por el coseno de 30 grados. Y ahora sí, como lo que me interesa calcular es el de Y, sigo calculando. El peso en Y sería igual al W. ¿Cuánto vale ese W? Pues calculemos. Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces tendría por aquí peso es igual a masa por gravedad, lo que sería igual a la masa de 3 kilogramos por la gravedad que trabajamos de 10 en el CENESID, lo que me da un peso de 30 newtons. Por lo tanto, acá tendría yo el peso en Y ha sido igual a el peso, que es 30, por el coseno de 30 grados, que ¿cuánto es, chicos? Háganme acuerdo, chicos. ¿Cuánto es el coseno Raíz de de 30? 3 sobre 2. Raíz de Eso, 3 muy sobre bien. 2. Raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Coseno de 30 es la raíz de 3 sobre 2. Entonces, finalmente, yo podría resolver esto. Me quedaría que el peso en Y es igual a 30 por la raíz de 3 dividido para 2, ordenándole para que ustedes puedan ver de mejor manera la simplificación. ¿Qué podría simplificar yo aquí? El 30. Muy bien, el 30 podemos simplificarle. Entonces sacaría la... A ver acá. Sacaría la mitad de 30, que sería 15, y la mitad de 2, que sería 1. Entonces finalmente me quedaría el peso en Y ha sido igual a 15 raíz de 3. Sí, de esa manera he podido ya determinar
el peso en Y. 15 raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta correcta ha sido la opción D. ¿Sí? Siempre es importante ver qué es lo que me están preguntando, ¿sí? Porque según eso yo puedo hacer más o menos cálculos. Entonces, aquí en este caso, de hecho, me pedían el módulo de fuerza normal, ¿no es cierto? Y acá estoy calculando el peso de Y, pero recuerden que aquí haciendo el sumatorio de fuerzas en Y me quedaba que la normal es igual al peso en Y. Sí, entonces la normal va a ser 15 raíz de 3. La siguiente pregunta me dice, una empresa desea crear tinta que conduzca a la electricidad. Con esta finalidad se prueban diferentes materiales como se muestra en la tabla. Tenemos el amonio con una resistividad de tanto, el nicromio, la manganina y el wolframio. Con base en la tabla, ¿cuál es el mejor conductor de todos los materiales examinados por la empresa? Recordemos algo. ¿Cuándo un material es buen conductor? Un material es buen conductor cuando la resistencia que opone es baja. Sí, entonces mientras más baja sea la resistencia, es un mejor conductor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la resistencia? Sí, imaginémonos que la resistencia es como una carretera. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una carretera bien grande y van a pasar una carretera de 8 carriles, por ejemplo, ¿ya? Y van a pasar 8 carros, no hay ningún problema, ¿verdad? La resistencia prácticamente es nula porque los 8 van a pasar tranquilamente. Ahora imaginémonos que tenemos un carril y que los 8 carros van a pasar por ahí, ¿verdad? Que se van a chocar y se van a apachurrar para poder pasar por ahí. Entonces la resistencia que está ahí existiendo es bastante grande, ¿sí? Eso es algo, una referencia como para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, me dice cuál es el mejor conductor. Entonces, un mejor conductor es aquel que la resistencia es súper baja. Si ustedes se fijan entre todos los valores que tenemos aquí, ¿cuál de ellos tiene la menor resistencia? Nicromo. El nicromo. 1.5, pero verán, ojo, que está elevado a la menos 6. El amonio. Amonio. ¿Seguros? Miren, ¿cuál es el más pequeñito de todos estos? Va a ser el wolframio, porque es a la menos 8. Quiere decir que aquí a la izquierda yo tengo 8 ceros. 0,000000002. Sí, acá en cambio tendré solo 7 ceros, acá solo 6 ceros, acá 5 ceros. Y mientras más ceros tenga yo a la izquierda, va a ser más pequeñito el valor, ¿no es cierto? Imaginémonos en un caso facilito. Y yo tenga, por ejemplo, 0,001. Ya, y en el otro que yo tenga 0,00001. ¿Cuál es más pequeño? El de aquí abajo, ¿no es cierto? Es más chiquitito todavía. Entonces, mientras más ceros tenga yo, ¿sí? O mientras mayor sea el que yo tengo aquí arriba, negativo, quiere decir que el número va a ser más chiquito o va a tener más ceros acá. Sí, entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí el wolframio va a ser aquel que la resistencia sea la más baja. Por lo tanto, va a ser el mejor conductor. Sí, el wolframio. Sí, mucho ojo con esto, chicos. No tiene mucho que ver estos valores de aquí de la izquierda, sino lo que debo fijarme son en lo de acá. ¿Cuál es más grande y cuál es más pequeño? ¿Sí? Y fíjense en lo que yo les decía. Por ejemplo, sí, para hacer un repaso de notación científica. Sí, como para hacer un repaso de notación científica, el 3,5 por 10 a la menos 5 sería igual a 0,00035. Sí, fíjense, tengo menos 5, ¿no es cierto? La coma está en el 3,5. ¿Cuántos espacios debe recorrer hacia la izquierda? 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Ahora veamos con el de acá. Tendrá que recorrer 6 espacios, ¿verdad? Entonces tendría igual a 0,12345 y acá tendría esto así. Sí, fijémonos, por 10 a la menos 6, tenía aquí, tiene que recorrer 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios.
Acá 7 espacios y acá 8 espacios. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, cada vez el valor se va haciendo más chiquito. Aquí tendría... Y acá tendría en cambio... Sí, entonces si ustedes se fijan, este valor de aquí es el más chiquito, el que menor resistencia tiene. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente, me dice, un fabricante de componentes para bicicletas experimenta con uno de los resortes de sus amortiguadores y suspende de este una masa que lo hace oscilar con más movimiento armónico simple. En la gráfica se representa la ecuación de equilibrio, la ecuación de posición, perdón, en función del tiempo, a partir de que el resorte se comprime desde la posición de equilibrio. Con base en la información, determine la rapidez máxima en centímetros sobre segundos que adquirió la masa suspendida en el resorte. Desprecie las fuerzas resistivas como la de el rozamiento. Ok, entonces tenemos este ejercicio, nos dice, tenemos las fórmulas, ¿no? Que amplitud es igual a la velocidad al cuadrado por masa dividido por acá más x al cuadrado, que esta fórmula no nos sirve ahorita ya que no tenemos todos los datos. Tenemos también la de velocidad máxima que me dice que es igual a la amplitud por W. Entonces, para lo cual vamos a calcular W primero. W es igual a 2pi sobre T. Entonces tendríamos 2pi dividido para T. ¿De acuerdo? Dividido para T. Entonces, T vendría siendo el periodo en el que se cumple un ciclo que sería de 0,5. Sí, 2 dividido para 0,5 me va a dar igual a 4pi. De acuerdo, entonces ahora sí aplicamos la de velocidad máxima. Nos queda que es igual a la amplitud. Ahora, la amplitud vendría dada aquí, ¿sí? ¿Cuánto es la amplitud que nosotros estamos teniendo ahí? La amplitud sería equivalente a 3. Entonces tendría que aquí la amplitud es igual a 3. Por lo tanto, el momento de yo reemplazar acá, tendría amplitud que sería 3 por W que es 4pi. Sí, por lo tanto me da una velocidad máxima de 3 por 4, 12pi. ¿Sí? Ahí tendríamos nosotros resueltos este ejercicio. Sería mi opción A. El siguiente problema nos dice que un planeta orbita alrededor de un cuerpo celeste con un periodo de 200 días terrestres, de manera que se traslada desde el punto A hasta el punto B en un intervalo de 70 días, mientras cruza su órbita como se muestra en la figura. Con base en la información, ¿qué representa el vector resultante de la diferencia entre el vector B y el vector A? ¿Sí? ¿Qué me está dando este vector de aquí en pocas? ¿Qué me estará dando, chicos? ¿Me estará dando el desplazamiento, la velocidad media, la posición inicial o la posición final? Vamos aclarando. A ver, si decimos la posición inicial, ¿cuál sería la posición inicial? Este vector de aquí, ¿no es cierto? Que me dice dónde va a estar el inicio. La posición final sería este vector B, que me dice dónde va a quedar al final. Para la velocidad media, yo necesitaría saber la distancia, ¿sí? Y el tiempo en que se demora. Sí, pero sin embargo, ¿qué me está representando este vector de aquí? Sí, la única chance que me quede es el desplazamiento. ¿Y por qué sabemos que es el desplazamiento? Porque el desplazamiento, recuerden ustedes que es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? O es la distancia entre la posición final y la posición inicial. No importa por dónde yo me mueva. ¿Sí? Si yo me muevo por aquí, si yo vengo así en ese. ¿Sí? La cosa es, el vector de desplazamiento me dice desde el punto que sale hasta el punto donde llega, sin importar la trayectoria por la cual esté andando. ¿De acuerdo, chicos? Eso es un vector de desplazamiento. Posición inicial a la posición final. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Entonces, de igual manera, chicos, hagamos la captura. Y avanzamos a la siguiente pregunta. Me dice, un estudiante utiliza el simulador de auto como parte del curso de conducción y obtiene la siguiente gráfica de la velocidad en función del tiempo. Entonces aquí yo tengo una gráfica velocidad en función del tiempo. Con base en la información determine la afirmación es correcta. ¿Qué afirmación es correcta? La aceleración es 0 en el intervalo de 40 a 60 segundos. A ver, veamos. En el intervalo de 40 hasta 60 segundos. Me dice que la aceleración es 0. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Podrá ser 0 esta aceleración? Sí, no, ¿y por qué? Sí, porque la velocidad es constante. Correcto, muy bien. Nosotros aquí estamos viendo que la velocidad no varía en este tramito de aquí. ¿Sí? La velocidad se mantiene. Entonces, cuando nosotros sabemos que la velocidad es constante, sí, cuando la velocidad es constante, la aceleración es 0. Entonces, muy bien, por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Veamos la segunda opción que me decía, la rapidez es constante en el intervalo de 90 a 120 segundos. Verifiquemos, veamos, de 90 hasta 120 segundos. ¿Será constante la rapidez? Imposible, miren, empiezo en 60 y termino en 40. Estoy disminuyendo mi velocidad aquí. Sí, entonces, por lo tanto, no puede ser constante la velocidad. Miren, estoy bajando yo aquí la velocidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, entonces avancemos a la siguiente pregunta. Me dice, una persona lanza una pelota de tenis desde lo alto de una terraza, con un ángulo de elevación respecto a la horizontal de 30 grados y una rapidez inicial de 36 kilómetros por hora, como se muestra en la figura. Si la persona lanza la pelota desde una altura de 30 metros y esta tarda 3 segundos en tocar el suelo, ¿cuál es el módulo del desplazamiento horizontal en metros que alcanza la pelota respecto a la base de la casa? Considere que el módulo de la aceleración de la gravedad es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, chicos. Entonces tenemos aquí la gráfica. Esta persona lanza con una velocidad inicial de 36 kilómetros por hora. Sí, con un ángulo de 30 grados. Y después ya podemos calcular el resto. Ahora, para este ejercicio nosotros necesitamos saber el tiempo de vuelo. ¿Sí? Pero normalmente el tiempo de vuelo me viene dado siempre para encontrar a la misma altura. ¿Sí? Entonces aquí sí va a ser un ejercicio un poquito extenso. Veamos qué nomás debemos hacer. Y lo primero que yo debo hacer sería transformar esos 36 kilómetros por hora a metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque todo el resto tengo en metros sobre segundos. Entonces yo no puedo trabajar con unidades cambiadas, ¿de acuerdo? Entonces tengo que la velocidad es igual a, la velocidad inicial es igual a 36 kilómetros por hora, o lo que es igual a ¿cuánto? A 10 metros sobre segundo. Correcto, lo que es igual a 10 metros sobre segundos. Muy bien, recuerden que para transformar directamente solo divido para 3,6 y me queda en metros sobre segundos. Entonces, 10 metros sobre segundos va a ser la velocidad inicial. Esa velocidad inicial que va a estar aquí, ¿verdad? Sí, y esa velocidad inicial va a tener sus componentes. Va a tener su componente en Y y va a tener su componente en X. Entonces, saquémosle acá aparte. Voy a tener mi velocidad inicial. Y voy a tener sus componentes tanto en X como en Y. Sí, voy a tener una velocidad en X, velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. O como yo les suelo nombrar, para poder hacerlo de una manera más fácil, lo sé poner por puntos. Yo puedo decir que este sea el punto 1, el punto más alto que sea el punto 2 y el punto de donde toque el suelo puede ser el punto 3. ¿De acuerdo? Entonces, no le pongamos como velocidad inicial, sino pongámosle como velocidad 1 en Y.
y acá también la velocidad 1 en X, ¿sí? Y esta va a ser mi velocidad inicial. Entonces, esta va a ser mi velocidad en el punto 1, ¿verdad? Que va a ser esa velocidad inicial. ¿Con qué ángulo me dice que estamos lanzando? Me dice que estamos lanzando con un ángulo de 30 grados. Entonces, yo tendría aquí mi ángulo de 30 grados. ¿Sí? ¿Listo? Ya tendría hasta ahí eso. Puedo calcular cada una de estas componentes. Entonces, puedo calcular la velocidad 1 en Y. ¿Que cuánto sería igual? Sería igual a la velocidad 1 por el seno de 30 grados. Y esto va a ser igual, me dicen el resultado, por favor. Y la velocidad 2 en Y. La velocidad 1 en X, perdón, que va a ser igual a la velocidad 1 por el coseno de 30 grados. ¿Me ayudan, por favor, con esos valores? ¿Cuántos salen? Recuerden que la velocidad 1 es de 10, ¿no? ¿Cuánto sería? 5 raíz de 3. La velocidad 1 en Y. ¿Cuánto sería la velocidad 1 en Y? Chicos, 5, correcto. Sí, recuerden que el seno de 30 es un medio, 10 para 2, 5. Y ahora, la del coseno de 30, ahí sí me decías. 5 raíz de 3. Correcto. Va a ser igual a 5 por la raíz de 3. Ya, 5 raíz de 3. Ahora sí tengo las velocidades. Yo puedo calcular cuánto tiempo se demora hasta llegar acá. Sí, entonces, ¿cuánto tiempo se demorará hasta llegar ahí arriba? ¿Cómo puedo calcular el tiempo, chicos? Profe, el 5 raíz de 3 por 3 segundos, ¿no? ¿Por qué por 3 segundos? Sí, A ver, aquí me da ese dato, ¿cierto? No lo tomé en cuenta. porque ahí están los datos. No, tarda 3 segundos en tocar el suelo, dice. Entonces, claro, miren, aquí me está dando este dato de aquí que es muy importante. Aquí me está dando el tiempo de vuelo, entonces no necesito calcular. Iba a calcular de gana. Sí, yo ya tengo la velocidad, entonces simplemente lo que yo debería hacer aquí sería que el desplazamiento, ¿no es cierto? Ese delta X sería igual a, pongamos acá arribita la fórmula de distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si nosotros estamos hablando en horizontal, recordemos, ¿qué pasa con la velocidad cuando hablamos de tiro parabólico, la velocidad horizontal? Se va a mantener constante, ¿verdad? Sí. Sí, recuerden, la velocidad horizontal, cuando es movimiento parabólico, en horizontal no cambia. Si empieza con 5, va con 5 en todos los puntos. La que sí cambia es la vertical, porque miren, aquí empieza con 5, ¿no? Llega al punto 2 y aquí la velocidad en Y es 0. Y aquí comienza a bajar. Cuando llego a esta misma altura, volverá a ser 5 y de aquí sigue acelerando, acelerando, acelerando hasta llegar al piso. ¿Por qué? Porque la gravedad le acelera y le desacelera. Sin embargo, para X, la velocidad no tengo nada que le frene ni que le acelere. Por lo tanto, la velocidad en X va a ser constante. Entonces, sabríamos que la distancia es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces, esto sería igual a la velocidad en 1 en X por el tiempo. O lo que es igual a 5 raíz de 3 por el tiempo
que me dice que se demora en tocar el piso, que es de 3 segundos. Entonces, ¿cuánto ha sido esto? 15 raíz de 3. Muy bien, la distancia, entonces el delta X ha sido igual a 15 raíz de 3. Muy bien, muchas gracias por esa observación. A veces no lo veo. Sí es muy importante que ustedes sean muy observadores, sobre todo en el momento de la prueba, porque si yo me ponía a calcular el tiempo de vuelo, que sí lo podemos calcular, nos hubiéramos tardado mucho más. En cambio, aquí es rápido porque simplemente lo que ustedes deben hacer en el ejercicio es primero transformar esto a metros sobre segundos, encontrar la componente, ni siquiera la componente de Y, solo la componente de X y multiplicarla por el tiempo que se demora en tocar el suelo. Sí, entonces, en eso sí es muy bueno que ustedes sean observadores, chicos, porque eh, sí se vuelve un poco demorado si es que no lo hacemos de esta manera. Vamos con la siguiente pregunta. Me dice, dos ciclistas completan 20 vueltas en una pista circular en 40 minutos. Cada uno ocupa un carril diferente y se mueve con movimiento circular uniforme, como se muestra en la figura. Si el radio del carril externo R2 es 2 veces el radio del carril interno R1, ¿qué proposición es correcta? Pues analicemos las proposiciones y quiero que ustedes me vayan diciendo si les parece que es correcta o es incorrecta y por qué. La primera me dice, el ciclista del carril interno experimenta una aceleración centrípeta menor en módulo que el ciclista del carril externo. Entonces, para eso, recordemos, por favor, a qué es igual la fórmula de la aceleración centrípeta. Les escucho. Velocidad angular al cuadrado por radio. Velocidad angular al cuadrado por el radio. W al cuadrado por radio. Ya, muy bien, sí. Entonces veamos qué me dice. ¿Qué movimiento están experimentando primerito? Movimiento circular uniforme. Cuando el movimiento es circular uniforme, ¿qué pasa con la W? Con la velocidad angular. Constante. Muy bien, entonces si es MSU, nosotros podemos decir que W es igual a una constante, ¿verdad? Listo, vale la pena recalcar esas cosas. ¿Qué más? W no va a variar para ninguno de los dos ciclistas, ¿no es cierto? ¿Qué sí varía? El radio, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tendrá más aceleración centrípeta? ¿El del radio 1 o el del radio 2? El radio 2. El El del radio radio 2, 2. muy bien. Entonces, ahora sí veamos. El ciclista del carril interno experimentará una aceleración centrípeta menor. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, Sí. correcto. La respuesta correcta va a ser esta opción A. Veamos las demás, ¿por qué no son correctas? El ciclista del carril externo experimenta la misma aceleración centrípeta. Ya estamos viendo que no. A pesar de que la velocidad angular es constante, el radio va a variar para ambos. Entonces, mientras más radio tenga, mayor aceleración centrípeta. Entonces, por lo tanto, esta afirmación es falsa. Vamos con la siguiente. Me dice, el ciclista del carril interno se mueve con velocidad tangencial mayor en módulo que el ciclista del carril externo. Recordemos, por favor, a qué es igual la velocidad tangencial o la velocidad lineal. Velocidad lineal es igual a W por R. Sí, entonces, si W se mantiene constante, lo que va a variar es el radio. ¿Cuál va a experimentar una mayor velocidad tangencial? El que tenga mayor radio, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí me dice que el que está en el carril interno va a experimentar una velocidad tangencial mayor, lo cual es falso. ¿Y saben ustedes cómo pueden comprobar esto? Cuando se vayan a un parque, sí, y hay el carrusel, o sí, carrusel creo que se llama. Si ustedes se suben y alguien les gira o les empuja, si ustedes están más al filo, ustedes van a sentir que van a sentir que van a salir disparados. Pero en cambio, mientras más se acercan al centro, van a experimentar una velocidad lineal súper baja.
¿Sí? Entonces, ahí no van a tener esa sensación. Y de hecho, si se paran en el centro exactamente, no van a sentir eso. Finalmente, vamos con la última. Me dice, el ciclista del carril externo se mueve con una velocidad angular mayor en módulo que el ciclista del carril interno. Estamos viendo que la velocidad angular va a permanecer constante, entonces no es el caso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí hemos comprobado que la respuesta correcta ha sido la opción A. Y la pregunta 11 me dice, en el estudio de un material aleado, se ha obtenido que absorbe 1500 joules de calor al pasar de 10 grados centígrados a 20 grados centígrados. Si se tiene una masa de 50 gramos, ¿cuál es el calor específico en kilojoules sobre kilogramo grado centígrado del material? Sí, recordemos entonces primerito la fórmula del calor. ¿Me ayudan por favor a qué es igual la fórmula del calor? Masa por calor específico por Ah, diferencia de temperatura. por la diferencia de temperatura. Sí, entonces por temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien. Tenemos ahí la fórmula del calor. Sí, entonces me dice que absorbe 1500 joules. De 1500 es igual a la masa que me dice que es de 50 gramos. Ahora, esto está en gramos. Yo no puedo trabajar en gramos, sino en qué debo trabajar. En kilogramos. Correcto, en kilogramos. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el calor específico en kilojoules sobre kilogramo. Entonces, incluso aquí arriba me dice 1500 joules. Y si yo quiero que el resultado me salga en kilojoules, todo debo ponerlo en kilojoules. Entonces, aquí sería solo 1,5 kilojoules. Y pongamos aquí el por qué. Ya, esto es igual a la masa, que ¿cuánto sería? 50 gramos. Sí, pero necesitamos pasarla a kilogramos. 0,05. Correcto, 0,05 por el calor específico y por la diferencia de temperaturas. Temperatura final 20 menos temperatura inicial 10. En grados centígrados, perfecto, porque esa unidad es en la que vamos a encontrar el resultado. Sí, pongamos aquí también que 50 gramos es igual a 0,05 kilogramos. Sí, o lo que sería en fracción igual a un veinteavo, ¿no? Y acá también pongamos que 1,5 es igual a 3 medios. ¿Por qué le hago así? Porque a veces es más fácil trabajar en fracciones que con decimales. Recordemos que estamos sin calculadora. Entonces aquí yo tendría lo siguiente. El 0,05 lo puedo pasar a dividir. Entonces me quedaría lo siguiente. 1,5 que decíamos que es 3 medios. Dividido para el 0,5 que sería 1 sobre 20. Tendríamos 1,5 y acá tendría un veinteavo que sería el 0,05. Sí, pero sería 5 sobre 100. Simplificando les queda un veinteavo, ¿no? Por si acaso no sepan de dónde salga. Esto sería igual al CP que multiplica a 10, ¿de acuerdo? Simplifiquemos primero esto que tenemos acá. Extremos con extremos, medios con medios. ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría 3 por 20 dividido para 2 por 1, ¿de acuerdo? Ahora, el 10, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto sería igual al CP. ¿Sí? Primero hice los extremos con extremos. Numerador 3 por 20, denominador 2 por 1. ¿Ya? Y este 10, ¿qué está haciendo? Multiplicando, entonces pasa a dividir. Simplifico lo que más puedo, entonces simplifico aquí un 0, un 0. Simplifico un 2
con un 2 y me ha quedado que el CP entonces ha sido igual a 3. Como estábamos trabajando todo en las unidades, no debo preocuparme de si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque ya en un principio yo transformé todo al mismo sistema de unidades. Ahora, si es que ustedes no transformaban al mismo sistema de unidades, ahí sí estábamos complicados porque no nos iba a salir. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso, chicos. Siempre tener todo en el mismo sistema de unidades. Y el ejercicio 12 me dice, una bola de masa M en kilogramos es lanzada hacia arriba desde el punto A, por medio de un mecanismo con una rapidez inicial de 20 metros sobre segundos. Después de cierto tiempo se mide la velocidad de la bola con un radar de control de velocidad y se obtiene que la energía cinética en el punto B es de 2/5 de la energía cinética en el punto A, como se muestra en la figura. Si no actúa ninguna fuerza de fricción sobre la bola, y el módulo de la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿cuál es la altura en metros desde el punto A hasta el punto B? Entonces aquí nosotros deberíamos hacer un balance de energías, ¿sí? Este va a ser mi punto A, bueno, mi punto B, ¿de acuerdo? Entonces, mi energía en el punto A tendrá que ser igual a mi energía en el punto B, porque recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué tengo en el punto A? En el punto A yo tengo una velocidad, ¿verdad? ¿Tengo altura en el punto A? No, pero tengo velocidad. Entonces en el punto A yo tendría mi energía cinética, ¿sí? Y no tengo ninguna energía más. Y esto sería igual a la energía en el punto B. En el punto B, ¿qué tengo? Energía cinética también. Pongámosle energía cinética en 1. Energía cinética en el punto 2. Más, también tengo una energía potencial en el punto 2, ¿sí? Vámonos por puntos, a veces es más fácil. Aquí tendría mi punto 1 y acá tendría mi punto 2. Ya, si ustedes se fijan, miren, aquí yo solo tengo energía cinética. ¿Por qué? Porque solo tengo velocidad. En el punto de acá arriba, en cambio, tengo dos cosas. Tengo velocidad y también tengo altura. Entonces, cuando tengo velocidad, tengo energía cinética y cuando tengo altura, tengo energía potencial. Recordemos, por favor, entonces, ¿a qué es igual a energía cinética? Energía cinética es igual a 1/2, vamos en paréntesis, a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Y la energía potencial, en cambio, es igual a la masa por la gravedad y por la altura. Sí, entonces reemplacemos esto acá. Tengo energía cinética en 1, que sería igual a 1/2 de la masa. ¿Cuánto vale la masa? Me dice que vale m por la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 20, y eso va a estar al cuadrado. Bajémosle un poquito. Y me dice que esto es igual a la energía cinética en 2, que va a ser igual a 1/2 de la masa y por la velocidad en 2, que ¿cuánto me dice que es la velocidad en 2? 2/5. Y esto más la energía potencial en 2, que sería la masa, por la gravedad, que sería 10, y por la altura, que es el dato que yo quiero encontrar. Entonces, listo. Siempre que yo tengo estos ejercicios de energías, por lo general, las masas se me van a simplificar porque las masas van a estar presentes en todos. Entonces, masa, masa y masa. Yo tengo en todos los términos, entonces los puedo simplificar. Ahora, 1/2 de 20 al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? 20 al cuadrado es 400, dividido para 2, me queda 200, ¿verdad? A ver, 200 sería igual a 1/2 por 2/5. ¿Cuánto me queda? Aquí ya dudé en algo. Ah, es que me dice que es 2/5 de la energía cinética en el punto en A.
Entonces sería 2/5 de esa velocidad de acá. Entonces aquí, mucho ojo con esto de aquí. Aquí está una pequeña trampita. Borremos esto de aquí. ¿Cuánto me salió la energía cinética acá? 200. ¿Verdad? Y me dice que la energía cinética en el punto 2 es igual a 2/5 de la energía cinética en el punto 1, que es 200. Entonces, esto sería igual a 80. Sí, mucho ojo con esto de aquí. Mucho ojo con esto de aquí. Entonces, aquí voy a corregir esto de aquí. Esto sería 2/5 por la masa y por el 20 al cuadrado. Mucho ojo con eso. Entonces, reemplacémosla así mejor. Reemplacémosla así. 2/5 de la energía cinética en 1, tal cual como me dice el ejercicio. Esto de aquí, déjenme eliminar. Listo. Entonces aquí estamos viendo que 2/5 sería 80M, ¿no? Aquí faltó la M. ¿Sí? Porque es 200M acá. Pongámosle nomás, antes de simplificar mejor, para que no se confundan. Ya. Así mejor. Entonces, esto sería igual a 80 más todos con M, ¿no? Voy a corregir aquí. 200M sería igual a 80M más 10H o 10M por H. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ustedes pueden ver que las M's están presentes en todos y yo los voy a simplificar. Masa y con masa se eliminan. Y me quedaría que esto es igual a lo siguiente. 200 menos 80 me quedaría 120. Si pongamos 200 menos 80 sería igual a 10H. Finalmente me quedaría 120 dividido para 10 es igual a H. Sí, entonces ya de esa manera hemos podido llegar a la solución del ejercicio, porque 120 dividido para 10, simplifico los ceros simplemente y me queda que esto es igual a 12 metros. 12 nomás pongamos, de pronto se vayan a confundir con la M que estábamos trabajando arriba. Sí, entonces la altura ha sido igual a 12. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería la opción C.